Bienvenidos, vamos a entrarle en la mesa de miércoles porque es necesario abordar este tipo de temas. Hoy, porque es miércoles, ¿va? El tema de la posible presencia, bueno, yo creo que posible no, la presencia e injerencia constante que hay del crimen organizado en las elecciones de este país. Tenemos con nosotros a Max Morales, él es consultor de seguridad. Más adelante tendremos a Víctor Hernández, que anda sufriendo las inclemencias del tráfico de esta bella, hermosa ciudad. Pero por lo pronto, Max, ¿cómo estamos? Muy bien. ¿Todo chido? Sí, todo, Ay, caray, todo ando bien. haciendo aquí un desastre con la silla. Y un saludo. Oye, mano, igualmente. Un saludo a tu auditorio. Ah, hombre, ahí les mando un saludo de parte de Max Morales. Oye, mi estimado Max, creo que no vas a estar en desacuerdo conmigo cuando hablamos de que ya casi el crimen organizado se ha vuelto un factor cada vez más invasivo en el tema de las elecciones de este país. Bueno, mira, yo creo que primero tendríamos que precisar cuál es la injerencia en el México actual o más reciente del crimen organizado en elecciones. ¿Cómo le entra, no? Uno, el asesinato de un candidato presidencial, el homicidio de un líder de un partido, en ese entonces el principal partido en el poder, que era Ruiz Massieu, y la muerte de un cardenal porque decía que iba a revelar los nombres de políticos relacionados con el narco. Entonces, ya desde ahí, no solamente el daño que se ocasionó en la parte de elecciones de los 90, pero también el daño colateral que después se sufrió. ¿Por qué? Porque el pueblo señaló a un político como el posible responsable de la muerte de ese candidato, lo excluyó durante mucho tiempo, ¿no? Incluso ideó un levantamiento social que él quiso resolver, se autoproclamó comisionado, y como no le salió la sustitución de candidato, entonces después lo asesinaron, ¿no? Y había otras injerencias relacionadas siempre con el crimen organizado, que decían que lo habían matado porque no se quiso sentar con unos narcos a la mesa. Segundo, que también porque quiso cambiar el manejo tradicional de su partido, y eso podía ser un peligro, ¿no? Y muchas otras razones que se dieron en esa parte. Y actualmente, pues, nos encontramos en que en esta administración ha sido la única que se ha preanticipado con 3 años al proceso electoral. El presidente Fox se anticipó 1 año. Calderón se anticipó 2, pero en esta administración hace 3 años. ¿Por qué? Por todos los malos manejos que se decía que existían y los malos resultados, y se empezó a hablar de las corcholatas desde hace 2 años. Entonces, ya es un proceso preelectoral dentro de un proceso que no se puede justificar. Y entonces ahorita empiezan ya en este proceso de preelecciones, y empiezan la cuestión de que si tal candidata, ¿no?, que si su pareja ha sido asesor financiero de algún mañoso, que si la hermana de una posible candidata también tenía una banda dedicada a delincuencia organizada, que si X personaje, ¿no?, los hijos de X personaje financiaron campañas que si saludó de mano y afectuosamente a la mamá de cierto capo, que si les hizo o les acaba de abrir una carretera, ¿no? Y empiezan a ir a generarse dudas sobre la parte, pero todo filtrado siempre a esta parte, ¿no? Ahora, cuando uno habla de delincuencia organizada, no solamente tiene uno que centrarse en los delitos que son netamente del narcotráfico. Delincuencia organizada es tráfico de armas, sí, extorsión, la parte de migración, la trata de blancas, ¿no?, que son también temas que se ingieren y que afectan mucho a la parte de las elecciones, y las presiones de índole interno y las presiones de índole externo. Las de índole interno son las presiones que van ejerciendo los intereses, ¿no?, el apoderamiento, el avance de los carteles en la República, ¿no?, los políticos también que empiezan a presionar a las autoridades en turno para que no se dejen presionar con la cuestión de los muros, con que se contengan los migrantes, con que incluso hay obligación casi que de recibirlos forzadamente para contenerlos. Tenemos el ejemplo de la Guardia Nacional. Se creó para combatir teóricamente a la delincuencia, sí, y lo primero que se hizo fue ponerle a las órdenes de Estados Unidos cuando Ebrard era
era secretario de Relaciones, para contener a la migración. O sea, y en esa parte los factores externos, el principal factor externo que tiene injerencia en este proceso electoral pues es Estados Unidos. La presión por la cuestión de la venta del fentanilo, el secuestro de los norteamericanos en el país, que hace que el FBI intervenga ya en nuestro país, la injerencia de ciertas agencias, la DEA, la CIA, la ATF, ¿no? Todos esos factores, sobre todo el combate al fentanilo, que ahorita ha generado también procesos de injerencia en la cuestión de capturar a delincuentes para ser procesados en Estados Unidos, ¿no? Y por arte de magia también saludamos de nuevo a Víctor Hernández, que anda aquí con nosotros, mi estimado. Oye, es que el tráfico está impresionante. Está ahorita en diciembre, noviembre y diciembre sí es nefastísimo. Complicado. Pero bueno, estamos aquí, ya sabes, abordando un tema que te puede interesar, mi estimado Víctor. Pues ya sabes, con estas cosas que uno sabe, ¿no? Del tema de seguridad. ¿Consideras que estamos absolutamente rebasados el sistema político electoral mexicano para tratar de limitar lo más posible la injerencia de los cárteles del crimen organizado, ya no solamente en narcotráfico, sino en las elecciones? Hay una primera línea de protección electoral que es el cuidado físico de la operación del día de la votación, digamos el cuidado de las urnas, que tradicionalmente le ha correspondido al ejército mexicano. Sin embargo, cuando pensamos a más larga data en la designación de los candidatos, en la operación material de presidentes municipales, de diputados locales, en realidad nosotros no tenemos capacidades de contrainteligencia como para ir rastreando cuáles son los vínculos que tienen muchos políticos con la delincuencia organizada en México. De entrada, porque oficialmente ni siquiera tenemos un organismo de contrainteligencia a nivel nacional. Con la desaparición del CISEN y su nuevo branding como Centro Nacional de Inteligencia, en realidad... La revolcada esa que le dieron a CNI, ¿no? Que en el fondo fue ponerlo en manos de militares, a manos del general Audomaro. Pues bueno, nunca ha tenido esa vocación, sino que al contrario se ha dedicado siempre al espionaje político. Y en ese sentido, pues no tenemos en realidad quien esté monitoreando este tipo de conexiones y pareciera que solamente se detonan a conveniencia. Guacamaya Leaks nos ha revelado que el ejército mexicano sabe de muchos políticos, de muchos líderes partidistas que tienen vínculos con el crimen organizado y que aún así no actúan, no judicializan, y pareciera que eso más bien está a la reserva, a la conveniencia de los vientos políticos en el futuro, ese tipo de briefings de inteligencia que puede producir la inteligencia militar. Maxi, decías algo ahorita que justo parece que el primer filtro que se tiene que pasar para llegar a ser candidato es, en algunos lados, me imagino que no en todos, o a lo mejor sí, es pues pasar por la báscula, ¿no? De quien lidere la plaza donde te quieras postular. Mira, Estados Unidos, en relación a lo que dice aquí el compañero, dice que el 85% del territorio mexicano está dominado por el crimen organizado. Yo, para una mayor ejemplificación, diría que había que dividir cómo opera el crimen organizado antes de las elecciones, durante las elecciones y con posterioridad a las elecciones. Antes de las elecciones se acercan con financiamiento, ¿no?, para apoyos, ofreciendo no solamente dinero, ofreciendo incluso el aseguramiento de votos a favor de, el control de las plazas, ¿no?, el atemorizar a la gente para que vaya y dé su anuencia por determinado candidato, ¿no? Y en otro, ya cuando es el proceso electoral, exactamente el día en que se da, es la operación. Alborotos tiran incluso cuerpos o vísceras en determinados jurisdicciones para evitar imponer que la gente o no vaya a votar o que vote forzadamente por ellos, ¿no? El robo de las urnas, el ordeñarlas o el llevarse incluso, o incluso anular la parte de las elecciones. Y ya con posterioridad, una vez que se da la parte de la votación, posteriormente pues viene el cobro de facturas, incluso levantan a la gente si no les cumple la imposición de funcionarios, ¿no? Hace poquito levantaron también a una alcaldesa que no estaba cumpliendo con algunas cosas que a lo mejor se comprometió y la levantaron y la dejaron viva y todo para que cumpliera, ¿no? Y en ese orden
pues prácticamente y atendiendo al control o a la información que tiene sobre todo Estados Unidos, ¿no? Porque es el que lleva pues prácticamente el récord realmente de los delitos que se están cometiendo. México está en su peor crisis de inseguridad de los últimos 5 sexenios, a pesar de que oficialmente nos manejen otras cifras. Entonces, todo está bonito. Nos echan nada más rosas así para que... Sí, pero en base a eso, el crimen organizado obviamente que va y está participando dentro de las campañas actuales en México, ¿no? Víctor, sabemos o conocemos la complejidad de la operación que hacen estos cárteles de crimen organizado en cuanto al tema de las elecciones. A ver, de entrada lo primero que tenemos que dimensionar es el tamaño, las estimaciones que tiene la DEA y también un paper que generó mucho revuelo publicado por Alejandro Ope, que en paz descanse fue de lo último que mandó a publicar. Habla de un estimado de entre 150 y 170 mil empleados entre sicarios, halcones, punteros, estructuras de violencia. El mayor empleador a nivel nacional. Sí, claro, ¿no? Incluso comparándonos al tamaño de FEMSA o Grupo Carso, este tipo de grandes consorcios que emplean a cientos de miles de personas. Y en ese sentido, la operación que tienen es muy granular. Ellos muchas veces tienen más presencia que el Estado en varios municipios, al punto en que, por ejemplo, en huracanes, en terremotos, arman sus propias mini versiones del plan DN3, ¿no? Dando despensas, brigadas, ayudando en las evacuaciones a la población civil. De su amigo claro. Regalos a los niños, despensas a la gente de la tercera edad. Seguramente ahorita en fin de año vamos a ver varias. Claro. Claro, y las narcomantas, ¿no? Y hay marketing, ¿no? Ya tienen sus insignias, tienen sus gorras, tienen tienen incluso una victoria cultural, ¿no? Había un video que se volvió viral hace como 3 semanas de un niñito chiquito de 1 o 2 años que estaba jugando con un camión, pero su camión que había hecho era uno de estos monstruos, ¿no? De los blindados artesanales que tiene. Es decir, la derrota del Estado mexicano no solo es o electoral o operacional, ya es una derrota cultural frente a los grupos de la delincuencia organizada. Oye, entonces, ¿ves que ya es inevitable, ¿no? Este asunto de la operación, Víctor. O sea, los vamos a ver y la cosa es que pues, no tenemos ni para dónde, ¿no? O sea, como ciudadanos vamos a ver que el asunto de los cárteles va a estar ahí y que el año que entra los vamos a ver, se va a conocer de la operación y yo creo que pues, difícilmente veremos consecuencias sobre el tema. Remitámonos a los datos. La Guardia Nacional, en principio, delincuencia organizada es un delito de jurisdicción federal. Ya salió el Censo de Seguridad Pública Federal y nos reitera lo mismo que ha salido en todas las ediciones pasadas del censo, que la Guardia Nacional a lo que se dedica es a perseguir el robo simple, no se dedica a perseguir el homicidio. No se dedica es fuero común, claro. Y además en los números es igual o menos eficaz que cualquier policía estatal del país. Es decir, es mucho ruido y pocas nueces. Se hizo la parafernalia de construir una nueva policía, que es el Ejército Mexicano disfrazado de policía, pero que además sigue sin aprender a judicializar, a diseñar sus patrullajes estratégicos, y por eso, ¿qué es lo que buscan? Pues el ladroncito, la detención en flagrancia, la llamada al 911 rápida para levantar un IPH en 5 o 10 minutos, y que parezca que la corporación algo está haciendo, pero no se están centrando en los delitos de alto impacto, en los delitos federales que son su competencia. Max Morales, un absoluto placer tenerte por acá, mi estimado. Un saludo a tu auditorio. Víctor, como siempre. Víctor, qué gusto. Aunque nos haya reducido un poquito la participación, pero siempre un gustazo tenerte por acá, mi estimado. Mira, vamos a ir a un corte, ahorita regresamos.